Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum Baktas está en el centro de la conversación. Una revelación inesperada de su madre sacude las redes, esa relación nunca fue real. Todo comenzó durante una entrevista radial en vivo, donde la madre de Gulum Baktas, Seher Ann, fue invitada para hablar sobre su vida personal, su rol como madre de una figura conocida y su visión sobre el mundo del espectáculo. Lo que se esperaba que fuera una charla ligera y amorosa, se transformó en una bomba mediática cuando, sin previo aviso, soltó una frase que cambió por completo el enfoque del programa. Yo sé que muchas personas aún se emocionan cuando escuchan hablar de esa relación, pero como madre tengo que decir la verdad. Esa relación nunca fue verdadera. Fue un acuerdo. Nada más, dijo con voz firme. El silencio que siguió en el estudio fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. La conductora, visiblemente sorprendida, intentó retomar el control preguntando si se refería a la relación de Gulum con Bar Baktas, actor con quien había sido vinculada en los últimos meses por sus apariciones en eventos y publicaciones en redes. Sí, hablo de él, confirmó Seher sin titubear. Lo respetamos, claro que sí, pero lo que se mostró al público no era lo que vivíamos en casa. Esta declaración causó un terremoto en redes sociales. Mientras algunos fans se negaban a creer que todo hubiera sido una farsa, otros comenzaron a repasar publicaciones antiguas buscando pistas que confirmaran las palabras de Seher. Una de las imágenes que volvió a circular fue una fotografía de Gulum y Bar abrazados en un backstage, con una descripción que decía, complicidad que traspasa la pantalla. Bar, por su parte, no tardó en reaccionar desde sus redes sociales. Subió una historia con fondo negro y un texto breve, la verdad tiene muchas caras. Esta acción generó más confusión que claridad. Mientras unos interpretaron el mensaje como una negación elegante, otros sintieron que confirmaba lo dicho por Seher. Horas después, Gulum decidió dar una respuesta más directa. Lo hizo a través de un video en su cuenta personal, donde se mostró tranquila, con el rostro serio pero sin perder la compostura. No voy a negar que escuchar esas palabras viniendo de mi madre me duele. Siempre he protegido mi vida privada, y nunca sentí la necesidad de explicar a nadie lo que vivía. Pero quiero dejar algo claro, mis sentimientos siempre fueron genuinos. Si alguien dudaba de eso, no era mi problema. Ahora sí lo es. Las reacciones no se hicieron esperar. El público se dividió entre quienes apoyaban a Gulum y quienes defendían la postura de Seher. Muchos comentaron que una madre no diría algo así si no tuviera razones fuertes, mientras que otros criticaron duramente que expusiera asuntos familiares de esa manera. Yo no fingí nada, continuó Gulum en el video. Todo lo que compartí con Bar fue real para mí. Y si eso no fue suficiente para que los demás lo vean, entonces ya no sé qué más decir. Pero lo que más me duele no es la opinión pública, sino que mi propia madre haya decidido hablar sin consultarme. Eso, sinceramente, me parte el alma. El video se viralizó en cuestión de minutos. Medios de espectáculos, cuentas de fans y hasta programas de televisión comenzaron a reproducir el fragmento donde Gulum mostraba una emoción genuina. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal analizaron su expresión, afirmando que sus gestos demostraban tristeza auténtica, no una actuación. Mientras tanto, en el programa donde Seher había hecho la explosiva declaración, la producción emitió un comunicado diciendo que no esperaban tal giro en la entrevista. Y que la señora Seher no fue coaccionada ni dirigida en ningún momento para hablar del tema. La tensión siguió creciendo cuando, al día siguiente, Bar fue abordado por periodistas a la salida de una lectura de guión en Estambul. Uno de los reporteros le preguntó si lo dicho por la madre de Gulum era cierto. Bar respiró hondo, sonrió ligeramente y respondió. A veces las personas tienen sus propias versiones de la realidad. Yo tengo la mía. Y con eso me basta. Su respuesta, breve pero contundente, no hizo más que alimentar el misterio. ¿A qué se refería con versiones de la realidad?
¿Estaba sugiriendo que había más detrás de todo esto? Horas más tarde, Seher fue contactada por otro medio, y aunque no quiso profundizar demasiado, dejó una frase que reavivó la polémica. Una madre siempre sabe más de lo que dice. Y yo solo dije una pequeña parte. Esa pequeña parte abrió la puerta a cientos de teorías. Algunos usuarios aseguraron que todo formaba parte de una estrategia de publicidad para un nuevo proyecto, mientras otros creyeron que había un conflicto serio entre madre e hija, posiblemente motivado por diferencias personales o incluso celos profesionales. Por su parte, Gulum dejó de publicar en redes durante 2 días. Su silencio preocupó a muchos de sus seguidores, hasta que finalmente compartió una imagen desde la playa al atardecer, con un texto que decía: a veces el silencio es la única respuesta que uno puede dar cuando las palabras duelen más que curan. El apoyo no tardó en llegar. Miles de comentarios inundaron la publicación, desde mensajes de fuerza hasta disculpas por haber dudado de ella. Incluso varias celebridades mostraron su solidaridad, como una conocida actriz que escribió: todos tenemos derecho a vivir nuestras emociones en paz. Te abrazo desde lejos, valiente. El conflicto, sin embargo, parece estar lejos de terminar. Se dice que Seher ha recibido propuestas para contar su versión completa en un programa de entrevistas nocturno y que estaría considerando aceptarlas. De ser así, podríamos estar frente a una guerra mediática entre madre e hija que ninguna de las dos esperaba. Mientras tanto, Var ha evitado nuevamente las redes. No ha publicado nada más desde su enigmática frase y tampoco ha sido visto junto a Gulum en eventos recientes, lo que ha hecho surgir nuevas preguntas. ¿Hubo una ruptura silenciosa entre ellos? ¿O están intentando resolver las cosas lejos del ojo público? Una fuente cercana al entorno de Var declaró de forma anónima: lo que tenían no era un contrato ni un arreglo. Ellos se querían, pero había muchas presiones alrededor. No todo es lo que parece en Instagram. Ese comentario encendió otra teoría: ¿y si la relación fue real pero se debilitó por la presión familiar y mediática? ¿Y si las palabras de Seher fueron producto de una ruptura reciente que aún no había sido anunciada oficialmente? Gulum, en una breve aparición en un evento benéfico días después, fue abordada por periodistas. Con una sonrisa tenue, dijo: no voy a permitir que nadie más hable por mí. Yo hablaré cuando lo sienta necesario. Ahora, solo quiero enfocarme en mi trabajo y en sanar lo que se rompió. Su frase fue interpretada como una declaración de independencia, pero también como un llamado a la calma. Sin embargo, el público sigue expectante, y cada movimiento suyo, o de Var, o de su madre, es observado con lupa. Lo que está claro es que esta historia aún no ha llegado a su final. Los seguidores de ambos actores continúan esperando una señal de reconciliación o, al menos, una verdad que no se divida en tantas versiones. Y como siempre, estaremos aquí para contárselas. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue real el amor entre Gulum y Var? ¿Seher dijo la verdad, o cruzó un límite? Nos leemos en el próximo video. ¿Y ustedes, qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Seher debería haber guardado silencio? ¿Piensan que la relación fue real o todo fue una estrategia? Queremos leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gustó esta historia explosiva.